Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Bien, hoy vamos a continuar, por favor. Con ustedes ya he visto verificación interna y verificación externa, ¿verdad? Si me ayudan, por favor, hemos visto procesos de verificación interna y procesos de verificación externa. Lo que no recuerdo si con ustedes he visto fiscalización externa. Hemos quedado, licenciada, en verificación externa. En verificación externa, licenciada, quedamos. ¿Verificación externa o Sí, fiscalización Sí, externa? licenciada. Verificación externa. Verificación. Verificación externa, ok. ¿Habíamos visto algo de eso o nada? Hasta material de apoyo hemos visto. Material de apoyo. Entonces hemos terminado, material de apoyo, que es el informe final, resumen estadísticos, actas, papeles de trabajo, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, entonces está concluido. Empezamos con lo que es fiscalización externa. Bien, vamos a entrar a otro procedimiento de fiscalización, que es el proceso de fiscalización externa, muy diferente de lo que es el de verificación interna. ¿Cuál es el alcance de esta fiscalización? Esta fiscalización externa alcanza aquellos casos de extrema importancia fiscal y ameritan investigaciones de fondo, ¿no? Ya sean porque se han detectado algunas a través de algunos cruces de información o resultados que se puedan haber obtenido tanto en verificación interna como en verificación externa, o el de control preventivo, de que hay una probabilidad de que exista elusión o evasión tributaria en estas empresas, ¿no? Por eso se dice, es de extrema importancia fiscal. Realmente amerita no solamente que verifiquemos las facturas puntuales, como en el caso de verificación interna, o todo el mes, pero ya sea débito, ya sea de crédito nada más. Entonces esto ya amerita un análisis mucho más profundo. ¿Cuáles son los métodos de selección? Dentro de los métodos de selección tenemos los mismos que tenemos en verificación externa. Tenemos la selección automática, que es el proceso que se genera a través del sistema de selección de contribuyentes. Es decir, la administración tributaria tiene un sistema automatizado respecto a cómo va a seleccionar estos casos que generan mayor análisis, que deben generar mayor análisis, ¿no? Exactamente, considero que nadie nos podría decir, ni les podría decir, cuáles son esos parámetros, ¿no? Se entiende que hay muchos algoritmos parametrizados en la base de datos de la administración tributaria, a las cuales son sometidas toda la información del contribuyente, ¿no? No solamente la del contribuyente, sino también aquella que proporcionan los agentes de información y los cruces automatizados que se tienen. Entonces son muchísimos que a ciencia cierta nadie tiene conocimiento, ¿no? Cómo funciona ese sistema, pero sí es un sistema automatizado. Se tiene la selección discrecional, que pueden ser definidas por las máximas autoridades excepcionalmente, ¿no? Estamos hablando de las máximas autoridades, en este caso, autoridades de, qué sé yo, del ministerio, autoridades que tengan la visión
correspondiente. Ahora, no es que a ni siquiera, fíjense, a ningún gerente distrital puede decir, yo quiero que hagan auditoría a este contribuyente, no se puede, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando más lo que se puede hacer es como resultado de los procesos de verificación interna, verificación externa, hacer un análisis fiscal, ¿no? Y ese análisis fiscal es sometido todavía a una verificación en la gerencia nacional, ni siquiera en cada departamento. Las únicas instancias que generan órdenes de fiscalización es la Gerencia Nacional de Fiscalización, ¿no? Ninguna gerencia distrital puede o tiene competencia para generar una orden de fiscalización. Entonces, cuando les dice el gerente o la gerencia les va a generar órdenes, mentira, porque no se puede generar, ¿no? Entonces, para solicitar una generación hay que presentar análisis y eso es bastante complicado. Y además, como consecuencia de procesos de fiscalización. La selección obligatoria es a requerimiento del ente tutor o de otras entidades y instituciones del Estado, ¿no? A requerimiento del Ministerio de Economía y Finanzas o del Viceministerio de Política Tributaria. Como se hace análisis ahí de recaudaciones por rubros, por áreas, ¿no?, de actividades, entonces ahí pueden, de acuerdo al análisis que están presentando, ellos pueden detectar algunas desviaciones respecto al comportamiento tributario. Entonces, en esos casos, pero más que decir a esta empresa, ellos generalmente direccionan a un área, ¿no?, a una determinada actividad. Entonces, pueden decir, fiscalícese al sector de comercialización de ropa, fiscalícese al sector agropecuario, ¿no? O sea, ellos van generando sus análisis macroeconómicos y a partir de ello pueden detectar estas posibles diferencias. Hay algunos parámetros de selección. ¿Cuáles son estos parámetros que se consideran para generar una orden de fiscalización? Dentro de estos parámetros se tiene lo que son los cruces de información, interna en la administración tributaria, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere estos cruces de información interna en la administración tributaria? Por ejemplo, al cruce que se puede efectuar de los agentes de información de las ATCs, o las administradoras de tarjetas de crédito. Entonces, ellos reportan y se cruza con la información que ha proporcionado el contribuyente. Entonces, puede de ahí salir también algunas diferencias y por ende puede salir o puede generarse las órdenes de fiscalización. También puede salir estos cruces de información interna por información que tiene la propia administración tributaria, por ejemplo, los libros de compras, los libros de ventas del propio contribuyente, de otro contribuyente que ya tiene en su base de datos la administración tributaria. También puede surgir como cruces de información externa. Entonces, a veces hay cruces que se realizan en algunas entidades, algunas empresas, entonces a partir de eso también se podría generar estas órdenes de fiscalización. Existe lo que es inteligencia fiscal. Básicamente, esta unidad de inteligencia fiscal lo que hace es análisis fiscal, es análisis horizontal, análisis vertical, indicadores, índices, ¿no? Y una serie de parametrizaciones que se tiene en los estados financieros, en las declaraciones juradas o toda la información que presenta el contribuyente. Generalmente no es muy común, pero podría ser por denuncias, ¿no? O sea, por denuncias, pero tienen que ser, qué sé yo, denuncias bastante graves, porque si no, esto tendría que ir, si fuera solamente una facturita, tendría que ir pues a verificación interna o verificación externa, ¿no? Acá tendrán que ser denuncias además contundentes, no es que me cae mal, lo denuncio y que le hagan fiscal, no, sino serán denuncias que realmente sustenten, que amerite además
un análisis muy profundo de estos casos. Los menos que son por casos discrecionales. ¿Sí? Supongamos que nos enteramos o en la prensa sale que una empresa está en quiebra o en proceso de quiebra. Ahí podría verse si amerita o no amerita hacer una fiscalización, ¿no? Pues, pero está sustentado en que en esa posible quiebra que pueda generarse, ¿no? O, no sé, denuncias muy graves que puedan haber, que puedan dar lugar a que se genere. Y lo que decíamos por casos derivados de verificación interna y verificación externa. De acuerdo al comportamiento o a la determinación que se haya identificado en lo que es verificación interna, verificación externa, puede generarse estas órdenes de fiscalización. ¿Cuáles son las modalidades que se tiene dentro de este proceso? ¿No? En las modalidades de fiscalización tenemos dos, lo que es la fiscalización integral y tenemos la fiscalización parcial. ¿En qué consiste la fiscalización integral? La integral consiste en la verificación de todos los impuestos por periodos de una o más gestiones. Entonces, cuando se dice una verificación integral, sabemos que es de todos los impuestos a los cuales se haya inscrito el contribuyente y además por una o más gestiones. Estamos hablando de un año o más años, ¿no? Entonces podría generarse. Pero es de todos los impuestos, no solamente es de algunos impuestos. Todos los impuestos. Si el contribuyente está sujeto, supónganse, al IVA, al ITE, al RCIVA, al ICE, todos esos impuestos entran, ¿no? En cambio, la verificación parcial es la verificación de uno o más impuestos por uno o más periodos. ¿Sí? Verificación de uno o más, se va a hacer todo el impuesto, ¿no? El IVA, el débito fiscal, crédito fiscal, sus compensaciones, todo lo que represente el impuesto, ¿no? O más impuestos, puede decirse se haga una parcial solamente del IGüE. Y ahí se verificará de forma profunda y se hará un análisis de todo lo que es el impuesto a las utilidades. Por uno o más periodos, a diferencia de la integral que es mínimo una gestión, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre lo que es fiscalización integral y la fiscalización parcial. ¿Cuál es el material de apoyo que tienen estos fiscalizadores, ¿no? El material con el que cuentan siempre va a ser, y en todos los casos, el memorando y o credencial de asignación. Entonces, en el memorando se le asignará y se le dirá, usted va a hacer esta fiscalización integral o parcial de esta empresa con este número de NIF por estos periodos, por estas gestiones, por estos impuestos, ¿no? Tiene que especificar este memorándum los impuestos a los que va a ser sujeto con el proceso de fiscalización. Y la credencial, ¿por qué? La credencial que va a permitir verificar, o le va a permitir al contribuyente verificar si efectivamente es un fiscalizador, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte se vienen dando muchos usurpadores
de funciones, es decir, se hacen pasar por fiscalizadores y lo único que hacen es extorsionar a las empresas, ¿no? Les dicen, les estamos haciendo fisca, hasta incluso se llevan órdenes de fiscalización, como hoy en día es muy fácil escanear a colores, ¿no? Entonces, inventan de que hay y lo único que hacen es extorsionarlas, cuando en realidad nunca existió esa orden de fiscalización. Entonces, acá las recomendaciones que si tienen un proceso de verificación de fiscalización, pueden entrar a la página virtual y verificar si realmente la persona que les ha ido a visitar es un funcionario del Servicio de Impuestos Nacional. Asimismo, tienen la información soporte de la selección, excepto lo que es información generada por el sistema de selección de contribuyentes, ¿no? Porque en esos casos de selección automática, ya les digo, no hay una parametrización exacta, nadie conoce cómo está generado. Pero si se tratase de resultados de verificación interna, verificación externa, inteligencia fiscal, sí se va a tener una información de toda esa documentación que se haya generado para revisar este proceso, ¿no? De repente un análisis fiscal, y ahí se tienen las desviaciones en ventas, en inventarios, no sé. La información soporte del movimiento tributario, ¿no? Bueno, tienen acceso los fiscalizadores a todo lo que es el movimiento del contribuyente, ¿no? Hay la plataforma que se llama el SIRAT, que es el Sistema de Información de Recaudación de la Administración Tributaria, y ahí está todo lo que ha realizado el contribuyente, la presentación de sus declaraciones juradas, dentro de plazo, fuera de plazo, cuánto ha pagado, solicitud de CDI si correspondería, envíos dentro de plazo, libros, registros, no todo el movimiento en realidad que tiene el contribuyente tiene acceso el fiscalizador. ¿Qué ocurre? Muchas veces el contribuyente dice, aquí está mi declaración jurada, yo he presentado, cuando en realidad nunca la había presentado, ¿no? Y a veces esto pasa también porque los mismos contadores les dicen, he pagado, aquí está el formulario, sí, se inventan el formulario y realmente nunca ingresó esa declaración jurada. Entonces ahí tienen toda la información los fiscalizadores de cómo ha sido el comportamiento tributario de estos contribuyentes. Asimismo, tienen el formulario ...4003, que es el formulario de requerimiento de documentación. Este formulario 4003 es un formulario preimpreso. Entonces ya está prediseñado y hay que llenar solamente algunos datos que necesitamos. Este requerimiento en realidad cuando se notifica con una orden de fiscalización externa, una orden de fiscalización externa, entonces siempre va a ir la orden de fiscalización, el formulario 4003 de forma conjunta. En ese 4003 estará la solicitud de toda la documentación con respecto a la información que se le está solicitando. Asimismo, cuentan con el formulario 4414, que es el acta de inexistencia de elementos. Esta acta de inexistencia de elementos, ¿qué permite? Le permite a la administración tributaria poder utilizar otros medios de determinación de la deuda. De acuerdo al Código Tributario, si ustedes conocen, tenemos una forma de determinación sobre base cierta, cuando el contribuyente presenta toda la documentación, una base presunta cuando el contribuyente no presenta la documentación y todo lo que hace presume la administración tributaria, y tenemos además lo que es en esta acta
que la base mixta, ¿no? Que parte voy a utilizar de la información y parte podría ser de información que se haya conseguido respecto a este contribuyente. Asimismo, se tienen las actas de contravenciones. Estas actas de contravenciones son generadas para sancionar incumplimientos formales. En un proceso de fiscalización vamos a determinar dos tipos de incumplimientos. Un incumplimiento a los aspectos formales y un incumplimiento de fondo. Incumplimiento de forma, sobre todo, que se llama, ¿no? Supónganse que no han llenado bien los libros, entonces están sujetos a una sanción. Pero si nosotros estamos depurando una factura, le vamos a cobrar sobre esa depuración de facturas, a eso se denomina determinaciones o auditorías de fondo. Quiere decir que no estaba el administrador, no estaba el dueño, pero sí nosotros tenemos esa información, ¿no? Entonces, ahí existen distintos incumplimientos. En la de fondo vamos a determinar tributos, en la de forma vamos a ir a sancionar porque no se cumplió la norma, ¿no? La norma dice, por ejemplo, no se debe borrar, corregir, hacer enmiendas en los libros, digamos, de compras, ventas, y sí existe, entonces a eso se llama incumplimiento a deberes formales, que es el incumplimiento a la normativa. Papeles de trabajo. Bueno, estos papeles de trabajo los va a elaborar el fiscalizador de acuerdo a su trabajo que está haciendo, ¿no? Al tipo de empresa, la magnitud de la información, el tipo de contribuyente que es, ¿no? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de papeles de trabajo de, qué sé yo, de un supermercado versus una, sé que les puedo decir, una venta de maquinaria pesada, entonces hay abismos de diferencia, ¿no? Entonces eso va a depender, los papeles de trabajo, a la información que presente el contribuyente, va a depender mucho del tipo de actividad que se tiene. Entonces, si bien son similares, hay papeles de trabajo similares que se puedan desarrollar, pero eso no significa que tienen que ser necesariamente iguales, sino más al contrario, eso nos sirve de referencia de cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo, nada más. Después tenemos las notificaciones pendientes. De repente hay algunos documentos, alguna información que no ha sido posible notificar al contribuyente, entonces también ellos van a tener estas notificaciones pendientes para poder notificar al contribuyente el momento en que lo vea, ¿no? Asimismo, se tiene lo que es el registro único de contribuyentes. Es decir, toda la información respecto a quién es el representante legal, cuántas sucursales tiene, cuántas actividades tiene, cuándo dio de alta sus actividades, cuándo dio de baja sus actividades, sus sucursales, ¿no? Todo el registro, la información del contribuyente. ¿Objeto de qué? De que conozcamos, por ejemplo, dónde es su domicilio, quién va a ser el representante legal, para que podamos notificarlos en su caso. La habilitación de notas fiscales. Entonces me dirán, ¿y de qué nos sirve esta notificación, este acceso a la habilitación de notas fiscales que le estemos pidiendo, que estemos solicitando o que podamos tener acceso? Sí es importante porque muchas veces los contribuyentes alteran sus dosificaciones, ¿no? Entonces, como si no existieran. Por eso es que necesariamente toda la información que les da el contribuyente necesariamente deben cotejar con la información que se tiene en la administración pública.
Entonces, es para cruzar esa información. También se tiene lo que es el detalle de la presentación de declaraciones juradas y pagos realizados, ¿no? Hace rato comentábamos y decíamos, hay algunos contadores de mala fe que les piden plata a sus contribuyentes, les dicen que han presentado y nunca han presentado sus declaraciones juradas. Es más, toda esa plata que les han pedido a sus clientes, se las han gastado, se las han quedado. Entonces, lo que hacen muchas veces es presentan esas declaraciones juradas donde aparentemente han presentado, han pagado, pero que nunca efectivamente han ingresado a la administración tributaria. Entonces, por eso deben cotejar también toda la información de las declaraciones juradas que se tiene dentro de la base de datos. Lo que es la cuenta corriente. Bueno, esta cuenta corriente más estaba inicialmente direccionada a los contribuyentes gracos, pero hoy en día, tanto las distritales como gracos efectúan este control de cuenta corriente, que no es otra cosa como, a ver, como si fuera un extracto bancario, ¿no? Entonces ahí tenemos cuánto de saldo tenemos, los movimientos, etcétera, etcétera, compensaciones, toda la información. También se tiene información sobre el control de valores, es decir, aquellos valores que el contribuyente haya solicitado, notas de crédito negociable, CENOCRED, CDIMS, ¿no? O cualquier valor que se haya entregado al contribuyente, ya sea por pagos en exceso, restituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se tiene información respecto a los valores. Facilidades de pago. También tienen acceso a ver ese contribuyente por qué impuestos se ha acogido a facilidades de pago, las ha pagado dentro de plazo, o de dónde han surgido estas resoluciones de facilidades, ya sea por declaraciones juradas no presentadas, por procesos de fiscalización, cuál ha sido el origen de estas facilidades de pago. Asimismo, los resultados de anteriores intervenciones, fiscalización. Si anteriormente se ha hecho una fiscalización en esta empresa, pues tendrán acceso al archivo permanente para ver qué es lo que han determinado, cuál es la conducta, dónde encontraron probablemente reparos, ¿no? Entonces, puede servir como antecedente las fiscalizaciones que se hayan generado de periodos anteriores. Entonces, en el Departamento de Fiscalización existe un archivo permanente y, bueno, ustedes han debido ver ya cuando han hecho su trabajo de organización y referenciación, el cuerpo de antecedentes, cómo está compuesto, ¿no? Que lo vamos a desglosar después. Asimismo, tienen información sobre cobranza activa. Es decir, tienen una información respecto a todo lo que debe en la unidad de cobranza coactiva, ¿no? Los proveídos de inicio de ejecución tributaria, las resoluciones sancionatorias, los inicios de autos iniciales de sumarios contravencionales, ¿no? Toda esa información que estuviera en cobranza coactiva, que no ha pagado el contribuyente. Entonces, hay ese acceso a esa información también que se pueda haber generado. Hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar. ¿Todo está claro? Bien. ¿Cuáles son los formularios que se utilizan en el proceso de fiscalización? Por si acaso estos no son formularios como el 200, como el 400, que podemos ir
y decirles regálenme formulario 200 o en qué parte de la página virtual están colgados, ¿no? Obviamente estos son formularios de uso interno de la administración tributaria y que bueno, que se ponen en conocimiento del contribuyente en un proceso de fiscalización, ¿no? Cuando les están haciendo un proceso de fiscalización, algunos de estos formularios necesariamente se les entrega a los contribuyentes, ¿no? Fiscalizados. Entre ellos, el principal se tiene, que es la orden de fiscalización. ¿Sí? La orden de fiscalización hemos dicho que es el documento a través del cual necesariamente se le comunica al contribuyente qué periodo se le va a fiscalizar, qué impuestos se le va a fiscalizar, si es una fiscalización parcial, si es una fiscalización integral, ¿no? Cuál es el alcance, qué gestiones estamos haciendo. Entonces, esta orden de fiscalización sí o sí se genera para este proceso. Y no solamente para esto, ¿no? Tanto en verificación interna, verificación externa y fiscalización externa, necesariamente tienen que partir o tiene que generarse esta orden de fiscalización. Caso contrario, no se da inicio al proceso. Entonces, cuando se notifica al contribuyente con la orden, recién es el documento oficial, el acta administrativo, que da origen a un inicio de o a un proceso de fiscalización. En el caso de fiscalizaciones externas, tenemos un otro documento que se llama, que no se utiliza en las dos anteriores, ¿no? Notificación de inicio de fiscalización. Este formulario de inicio de fiscalización no es otra cosa que poner en conocimiento que se está iniciando el proceso de fiscalización, ¿no? Este formulario es el 7506, ¿no? Es un formulario que necesariamente, entonces, cuando vamos a notificarlo juntamente con el requerimiento, es decir, con el formulario 4003, necesariamente lo vamos a notificar. Entonces, en un proceso de fiscalización externa, tenemos 3 actos administrativos que simultáneamente se notifican: la orden de fiscalización, la notificación de inicio y el formulario 4003, que es el requerimiento de documentación. También tenemos lo que es el detalle de recepción de documentos. Este formulario también es preimpreso, pero es muy importante este detalle de recepción de documentos. ¿Por qué es importante? Porque el mismo va a permitir tanto al fiscalizador como al contribuyente tener un documento que demuestre lo que ha encontrado o lo que han entregado al contribuyente. ¿Por qué? Desde el punto de vista de ambos. Desde el punto de vista del contribuyente, porque de pronto ha entregado toda su documentación y supónganse que no le ponen la declaración jurada del periodo mayo 2000, digamos, un periodo. Eso ya le puede implicar una multa por incumplimiento. Por eso es importante que en el acta se detalle todos los documentos que se están entregando. Ay, disculpen, por favor. Entonces, podría ser que el fiscalizador no le ha consignado algún documento que ha entregado y le va a generar una multa. O viceversa, ¿no? El contribuyente puede decir, yo he entregado esta fiscalización, yo he entregado estos documentos y revisados los documentos, no existen esos documentos. Entonces, por eso es importante. Este documento está en el formulario 7508. También tenemos un documento que se utiliza bastante, que son las actas de contravenciones. Es el formulario 7507. Estas actas de contravenciones son documentos igual preimpresos
Es más, estas actas llevan copias carcoquímico y tienen un control estricto internamente. ¿Por qué? Porque estas actas pueden conllevar a aplicar sanciones punitivas al contribuyente, ¿no? Entonces, no se puede distribuir como en los otros formularios. Entonces, hay un control estricto porque a partir de esto se puede iniciar procesos sancionadores. Es uno de los documentos que más se cuida y más controles tiene lo que son las actas de contravención. Asimismo, también se tiene otros documentos que son utilizados, muchos de ellos de forma interna, que no vamos a entrar mucho porque eso, bueno, no tiene mucho sentido que entremos, pero sí a lo que es la vista de cargo. La vista de cargo es un documento que da fin, un acto administrativo que da fin a los procesos de fiscalización, es decir, cuando se termina, cuando se va a comunicar resultados, pues se va a notificar con esta vista de cargo, ¿no? En términos sencillos, se dice que la vista de cargo es una presunción tributaria, pero presunción tributaria en el entendido de decir, señor, hemos hecho esta revisión de su fiscalización y nosotros consideramos que esta es la deuda, ¿no? Entonces ahí, a partir de eso, se genera un periodo de prueba todavía que el contribuyente podría presentar la documentación y decir, bueno, está bien o está mal lo que ustedes han calculado, lo que ustedes han determinado, ¿no? Entonces, esta vista de cargo es el acto administrativo que pone fin al proceso de fiscalización, en este caso de verificación, de fiscalización externa. ¿Por qué razón? Porque ya en el proceso de fiscalización externa, una vez notificado con la vista de cargo, el departamento de fiscalización ya no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, después de los descargos en los 30 días que se le da al contribuyente, ya no va a ser fiscalización, ya no va a ser el mismo fiscalizador quien va a revisar esos procesos, sino que va a ser otra unidad que se llama la unidad jurídica. Van a ser otros funcionarios quienes van a verificar si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si se han cumplido los requisitos o hay algún problema, porque incluso en determinado momento el departamento jurídico podría sugerir nulidad de obrados, es decir, anular obrados hasta la reposición del vicio más antiguo. Cuando haya identificado algún error, decir, bueno, corrijan esto antes de que saquemos como documento definitivo de la administración tributaria. También se tiene lo que son las vistas de sumario infraccional. Estas vistas de sumario infraccional en realidad son generadas más para procesos independientes, ¿no? Cuando el contribuyente no se genera en unidad de acto estos procesos, ¿no? Es decir, por ejemplo, podría generarse porque hay una falta de emisión de nota fiscal. Entonces, ahí lo que van a hacer es iniciar el auto inicial de sumario o las vistas de sumario infraccionales que van por cuerda separada de lo que es la unificación de documentos, procesos unificadores. Cuadro de cargos conformados y pagados. Este cuadro, bueno, es más de uso interno, es el formulario 7517, y en este cuadro, por ejemplo, se va a reportar si el contribuyente estaba de acuerdo con lo que se ha determinado, se dice que es una auditoría conformada, y además si la hubiera pagado, o si solamente estaba de acuerdo pero no la ha pagado. En un proceso de fiscalización tenemos
Una auditoría conformada quiere decir que el contribuyente estaba de acuerdo, una auditoría no conformada cuando el contribuyente no está de acuerdo con el proceso, y una auditoría parcialmente conformada, es decir, con parte está de acuerdo y parte no está de acuerdo. Entonces, esas son las formas de fiscalizaciones con las cuales pueden concluir. Y finalmente se tiene el informe final. Este informe final en realidad lo que va a hacer es detallarnos todos los procesos que se hayan realizado en este informe, ¿no? Es decir, nos van a contar desde lo que han notificado, notificaron personalmente, por cédula, por edictos, pudieron notificar, tuvieron que recurrir a otras instancias para la notificación, requerimientos que se hayan solicitado, entregas de documentos, o sea, nos van a tener que relatar, en otras palabras, todo el trabajo que haya realizado el fiscalizador, ¿no? Entonces, ahí, y además en cada uno de los procesos, en el IVA, qué ha revisado, qué documentos ha visto, qué información tenía disponible, cómo ha determinado sus reparos, existían reparos, no existía, es una fiscalización sin reparos, porque también hay algunas fiscalizaciones que sí, efectivamente, se determinan sin ningún reparo, ¿no? Es decir, que no tienen ninguna deuda, fiscalizaciones en cero. ¿Sí? No sé si tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran preguntar de los procesos de fiscalización que los hemos visto. ¿Todo está claro? Licen, Adelante, dime. una consulta. ¿El informe final tiene algún número de formulario? El informe final en realidad está más como texto, no es un formulario, pero sí, bueno, se le ha puesto un número, pero no es prediseñado como, por ejemplo, la orden de fiscalización, la notificación de inicio de fiscalización, ¿no? Que son formularios prediseñados. Esos formularios eh, no es algo así prediseñado, sino que se va a adecuar a la conducta del contribuyente en este caso, ¿sí? Es el formulario 7520, ¿ya? Pero más que formulario es un número nominal, si ustedes quieren, porque esto sí tiene que adecuarse necesariamente a la conducta del contribuyente. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta más que tengan, alguna pregunta? Ya, con eso hemos visto todos los procesos de verificación, cuál es su alcance, cuáles son sus métodos de selección, cuáles son las modalidades que se tienen, ¿no? Entonces ya después vamos a entrar a ver algunos procesos y algunos ejemplos de cómo se va trabajando en estos procesos de fiscalización. No sé si me va a dar tiempo a que inicie el proceso de determinación o se me va a quedar a medias. No quisiera que se me quede a medias por la cuestión de tiempo. Bien, vamos a quedar aquí porque si inicia el proceso voy a explicarles todo el proceso de determinación de oficio, lo que representa el proceso de fiscalización, hasta dónde llega la competencia de los fiscalizadores, de la unidad técnica, de la misma administración tributaria, a partir de qué acto administrativo pierde competencia la administración tributaria. Entonces eso me va a llevar más de los 15 minutos prácticamente que me queda de tiempo y nos vamos a quedar a medias. No quisiera dejarlo yo a medias porque nos va a cortar la contextualización. Entonces, por favor, vamos a quedar aquí y nos vemos el día de mañana. ¿Está bien? Licenciada, Dime.
Licenciada, disculpe, licenciada, yo estaba en el grupo 3, pero me he cambiado al grupo 22, licenciada, así que tengo todos mis trabajos estaban en el grupo 03. No sé si me lo puede hacer valer. Voy a ver ya, pero voy a ver, ese es el problema, ¿para qué se cambien? Es que en la web sí no habilitaba el grupo 22, sino el grupo 03, y con inscripción manual me han aceptado el grupo 22, así que Ya. está a la mitad. Ok, Rudy, cuando empiece a revisar voy a ver ese tema, ¿ya? Gracias, licenciada. Licen, Más bien, pues sí les quiero pedir, por favor, déjenme ver, quiero ver su classroom ahorita de ustedes, porque ya en los otros grupos he detectado que a pesar de que les he recomendado la primera clase, que por favor respetemos la forma de inscripción, no se han inscrito como correspondía, es decir, se han inscrito primero sus apellidos, unos con sus nombres, y yo no tengo tiempo, honestamente ahora no tengo tiempo para yo estar buscando sus nombres, ¿no? Entonces, o sus apellidos. Estoy viendo aquí, tengo varios que otra vez con apellidos, tengo con nombres, tengo una mezcolanza. Por favor, todos los que tienen primero sus apellidos, por favor, regularícenme su inscripción, porque no les voy a revisar trabajos y tampoco les voy a asignar pruebas de evaluación si es que no está registrado conforme corresponde. Yo la primera clase y la segunda les he repetido y les he dicho que por favor se registren nombres y apellidos como establece el Classroom en ese criterio, no me inviertan. Y estoy viendo aquí ahorita que hay muchos que están con apellidos, otros están con nombres. Eso a mí me complica bastante el momento que estoy evaluando y de verdad este semestre no tengo mucho tiempo. Entonces, por favor, corríjanme antes de que empiece a revisar sus trabajos y antes de las evaluaciones correspondientes. Perdón, ¿había alguien, por favor, que quería hablar? Lice, nos dio un trabajo que era sobre los procesos de fiscalización y aún no habilitó el plataforma en Classroom no habilitó todavía para que podamos subir. Sí, sí, eso lo voy a habilitar justamente porque ya he terminado esta parte y eso es para reforzar lo de ustedes. Mañana voy a comentarles en qué consiste eso. Ya, entonces, por favor, regularícenme sus nombres. Primero tiene que estar conforme el Classroom solicita. Primero nombre y después apellido, no a la inversa. Ya, entonces, por favor, regularícenme. Licenciada, disculpe, Adelante. licenciada, el trabajo de la fecha de entrega del 30 de septiembre de estados financieros, la hora aceptada no la ha regularizado, licenciada. Que modificar, dice. No lo ha ¿De modificado. qué era? A ver, háganme el recuerdo, por favor, se me ha ido de eso. Es de formulario 200 y 400. ¿Del 30 de No, septiembre? ese es teníamos. estados financieros, que era del 30 de septiembre, correcto. Estaba a las 11:59 de la mañana y nos dijo a las 11:59 de la noche. A ver, espérenme un ratito. Ah, ya, es que en algunas plataformas tengo 22, ya, 23:59. Ya, listo, ya está, chicos. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Le hice una consulta. Hace rato una compañera dijo de que no habilitó de unos trabajos de fiscalización. No sé si se está equivocando ella o yo, pero por lo que recuerde no había ninguna tarea pendiente, solo la tarea que teníamos hoy hasta mediodía. No, 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 les di fuera de eso cuando estuve avanzando verificación interna, les dije que hay una resolución normativa respecto a lo que es procesos de fiscalización, verificación interna, verificación externa, fiscalización externa, una resolución normativa y les dije Ah, que sí. la consigan. A eso se Sí. está refiriendo. Ah, está bien, licencia. Pensé que era ¿Ya? hacer algo. Gracias. Ujú. Licenciada, creo que dio ese trabajo, pero al 03, a nuestro grupo no nos dio ese trabajo. Ya, pero igual lo vamos a tener porque recién voy a empezar a verificar todo, entonces, pero igual revisen los que no lo tenían, revísenlo por favor, porque voy a asignarles mañana justamente eso.
Como ya he terminado yo estos 3 procesos, entonces ahí les voy a asignar, ¿ya? ¿Algo más que tengan pendiente? Licenciada, disculpe, licenciada. Del grupo 22, auditoría tributaria 1, el trabajo, licenciada, lo ha puesto muy temprano, licenciada. No, estas tribu 2 no me pueden preguntar nada de tribu 1 y además que les he dicho en este minuto tal y como está, manden. Esa ha sido la instrucción. Tienen 5 minutos para enviarles, he dicho. Tal y como está. O sea, les dije, hasta donde han avanzado, súbanmelo. Pero, licenciada, dice que lo ha modificado, licenciada, después el Classroom. No, yo les he dicho, tienen 5 minutos, y era 5 y 5. Pero además eso lo voy a discutir en la clase, no aquí, por favor, cuando estén todos, no con un estudiante, ¿ya? Disculpe, licenciada. Ok. Los reclamos todo en cada clase, no puedo mezclar porque no todos mis estudiantes están en todas las clases. Bien, ¿algo más? Ya. Listo, chicos, nos vemos el día de